estimados internautas y amigos del canal Enseñando Historia. Mi nombre es Juan Bach y nos encontramos en las ruinas de Caminal Juyú, en la ciudad de Guatemala. Mis compañeros y yo, como miembros de la primera promoción de alumnos de la licenciatura en la enseñanza de la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los invitamos a todos a un viaje hacia el pasado, tomando como referencia la existencia de vestigios materiales que hoy se pueden apreciar dentro del centro arqueológico. En este documental, nosotros, con la participación de los compañeros que me seguirán en el uso de la palabra, vamos a explorar los aspectos sobresalientes de este antiguo centro de poder de la actual meseta central de nuestro país. El antiguo centro de poder prehispánico Caminal Juyú está mayormente enterrado bajo la capa vegetal y las construcciones que actualmente constituyen un gran número de colonias situadas en la zona 7, 11 y 13 capitalinas. Hace más de 90 años se inició el redescubrimiento de la metrópolis con las excavaciones llevadas a cabo por dos historiadores, como lo es Manuel Gamio en 1925, que es un antropólogo de México, y Antonio Villacorta en 1926 y 1927, que es un historiador guatemalteco. Existe en la ciudad de Guatemala otros lugares asociados a Caminal Juyú como centro de poder político. Entre ellos encontramos montículos que ofrecen muchas alternativas de incrementar el conocimiento acerca de las sociedades originarias, lo que se ubican en lugares como lo son el llamado Montículo de la Culebra, que se encuentra cercano al Aeropuerto Internacional La Aurora, el Yajal, que se encuentra en el municipio de Palencia, y al nororiente, que se encuentra Miraflores. Caminal Juyú ha sido un centro económico y de poder sumamente importante. Actualmente se pueden apreciar dos áreas importantes, la Acrópolis y la llamada Palangana, y lugares que recientemente han sido objeto de nuevas excavaciones y hallazgos por los arqueólogos nacionales y extranjeros. Acá, como pueden ver, estamos ubicados dentro de lo que son la principal metrópoli, que corresponde a un circuito de ciudades-estado que existieron en la meseta central de la región de Guatemala. Lo que conocemos actualmente como Caminal Juyú es un sitio arqueológico ubicado al noroeste del centro histórico de la ciudad de Guatemala, localizado hoy, según la división territorial, el casco urbano de la zona 7. Su nombre proviene de la lengua quiché, que significa Cerro de los Muertos. En el presente, gran parte de lo que constituyó un área de dominio y las poblaciones sometidas está ocupado por grandes proyectos habitacionales, como podemos darnos cuenta acá atrás, ¿verdad? Parte de todo eso ha ido ocultando sin intención y la desaparición del legado de las sociedades y culturas nativas americanas. El gobierno de Guatemala, así como las autoridades municipales, no han manifestado bajo distintas administraciones casi ningún interés por preservar el legado prehispánico de nuestro país. Ha privado el desconocimiento de lo que encerraron los montículos que a primera vista se interpretaron como cerritos, que representaban un obstáculo a la construcción de colonias residenciales después de 1940. Cuando las migraciones campesinas y el crecimiento de la población urbana gradualmente ocuparon el territorio. Como hemos comprendido, según lo desarrollado por los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, Caminal Juyú representa un momento civilizatorio en el desarrollo histórico de las sociedades originarias que habitaron el centro de la actual República de Guatemala. La gran cantidad de montículos, monumentos que encierran el centro arqueológico lo hacen un centro de gran interés para historiadores y arqueólogos encargados de conocer y explicar el pasado de Mesoamérica. Para las ciencias sociales es de suma trascendencia e importancia contar con datos y referencias del pasado del suelo que habitamos, ya que somos herederos de esta cultura. Contribuyendo con el conocimiento de lo que encierra Caminal Juyú, ahora vamos a remontarnos al pasado,
a explicar brevemente, sin ser especialista, algunas fases de desarrollo de este importante lugar de nuestro país. Es importante que comprendamos que donde hoy se encuentran montículos, fosas y edificaciones, antes hubo vida, intercambios comerciales y conflictos entre diversos grupos por el control territorial en las tierras altas del centro de Guatemala. Efectivamente, Caminar Cuyú es una sociedad que se desarrolló ampliamente durante lo que nosotros le conocemos como el periodo preclásico. Es decir, tuvo un desarrollo más o menos de unos 1000 años que arranca en el año 1200 a.C. A partir de ese momento se establecen grupos en el Valle de Guatemala y empiezan a aprovechar los recursos que en este valle se encuentran. Entre ellos a manejar el agua de alguna manera, a manejar los campos de cultivo. Estamos hablando ya de sociedades plenamente agrícolas, ¿verdad? Pero esa producción agrícola y la producción de otros bienes materiales va consolidando a Caminar Cuyú como un ente político de poder dentro del Valle de Guatemala frente a otros competidores, ¿verdad? Entonces este surge precisamente en la parte central del valle, aprovechando todos esos recursos, desarrollándose ampliamente, y entonces empieza a crecer la población demográficamente y empieza un auge constructivo. De manera que para el periodo preclásico tardío, Caminar Cuyú ya es el centro más importante en esta zona y establece redes de intercambio y de comercio con la zona de las tierras bajas, con la zona de la costa sur y otros lugares lejanos. Dentro de la economía de Caminar Cuyú tiene una especial importancia no solamente la producción agrícola, sino la producción de otro tipo de bienes, como es el caso de los productos elaborados con obsidiana y también de vasijas cerámicas. Estos se envían como elementos para intercambio y hizo crecer la economía de Caminar Cuyú y consolidar a las élites de poder. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Y la siguiente interrogante es: ¿qué rasgos presentó la organización político-social económica de los grupos y cuyo centro de poder era Caminar Cuyú? Bien, bueno, esto está todavía en discusión, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente qué tipo de gobiernos tuvieron. Sabemos que es una organización de tipo cacical avanzado. También se le conoce como señoríos. Y es una forma que va más allá de la forma tribal, que es una forma ya más compleja, pero que no llega todavía a nivel de estado, ni siquiera a un estado temprano. Sabemos que la población de Caminar Cuyú pudo haber alcanzado entre 5 y 10 mil habitantes en algún momento en el Valle de Guatemala, era teniendo como centro de poder la parte que ahora conocemos
como la Acrópolis de Caminal Juyú. Pero a partir de este lugar se desarrolla ampliamente en el Valle de Guatemala y el poder se canaliza en esta parte central, ¿verdad? Entonces consideramos que hubo una élite gobernante y que pudo haber algunos linajes ligados a esa élite que se iban distribuyendo el poder así en una escala jerárquica. Excelente. Eso es lo que se considera. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Muy bien, y la tercera interrogante, a modo de conclusión, ¿podría decirnos usted cómo puede explicarse la crisis y decadencia de Caminal Juyú como centro de poder? Bien, también de eso hay varios estudios, sobre todo porque hay interesantes reacomodos en el Valle de Guatemala a partir del periodo clásico temprano. Ya mencionamos que el momento de auge fue el preclásico tardío, es decir, hasta 200 años después de Cristo. Pero luego vienen cambios importantes, aparece arquitectura foránea, aparecen elementos foráneos, pero luego hay un regreso a lo maya de Tierras Altas, digamos. Entonces, a manera que para el año 500, 550 después de Cristo, Caminal Juyú retoma su estilo particular, digamos, pero ya empiezan a ocurrir otra serie de circunstancias con otros grupos que empiezan a ingresar al Valle de Guatemala procedentes del área de Chimaltenango, y eso provoca reacomodos y paulatinamente las élites de Caminal Juyú van perdiendo poder y el sitio termina siendo abandonado literalmente más o menos entre el año 800 y 900 después de Cristo, en lo que le llamamos el clásico tardío. Después de esta época, ya el periodo postclásico, Caminal Juyú es una ciudad abandonada, pierde su poder y hay reacomodos de población hacia otros, sobre todo hacia la parte central, desde el área de Chimaltenango y en esta zona, ¿verdad? Entonces eso explica en parte posiblemente la agricultura, se agotaron los suelos, posiblemente hubo un desgaste de las élites de poder, las rutas de comercio también pudieron haber cambiado. Entonces todas esas circunstancias llevaron a que Caminal Juyú perdiera su opulencia y terminara siendo una ciudad abandonada para esta época. Voy a hablarles en este momento del origen de Caminal Juyú como centro de poder. Tenemos que entender que Caminal Juyú se encuentra ubicada en el área de Mesoamérica, una división que arqueólogos norteamericanos hicieron para subdividir la América antigua. Esta área abarcaba desde el centro de México hasta lo que hoy es la República de Nicaragua en Centroamérica. Caminal Juyú emergió en el centro de la República de Guatemala a partir de migraciones de invasores mexicanos, concretamente del centro de Teotihuacán, ubicado en el actual estado de Hidalgo, República de México. A partir de el año 1200 antes de la era cristiana, empieza a haber una expansión de los teotihuacanos hacia el sur con motivaciones comerciales. Esta influencia norteña se ve plasmada en varios aspectos de la arqueología de Caminal Juyú y también se evidencia en su división social y política, así como las prácticas de agricultura, religión y otros aspectos culturales. Caminal Juyú fue un centro influido por estos invasores que también se impuso a otras áreas circunvecinas, estableciendo un despotismo tributario. En el centro de la República de Guatemala podemos ver hoy, encontrar los rastros de estas culturas que pueden ser apreciadas tanto por nacionales como por extranjeros, siendo de especial interés para los arqueólogos y profesionales de las ciencias sociales. Caracterizar a Caminal Juyú y a otros centros de poder en las tierras del centro de Guatemala no es tarea fácil, como sucede en los campos de la historia y la arqueología. Nuevos descubrimientos vienen a superar las anteriores en un proceso de renovación constante de la ciencia. Caminal Juyú pudo ser, según algunos, un centro satélite de los conquistadores teotihuacanos en expansión, una avanzada hacia el sur de los movimientos arrolladores para el periodo preclásico, ubicándose su esplendor entre el 2000 y 700 años antes de Cristo. Asimismo, se asume como un centro autónomo con respecto a los anteriormente mencionados,
que sirvió de base para que ellos como comerciantes pudieran hacer sus transacciones con los mayas del Petén, lo que es factible dada su estrategia y su situación geográfica. Como sea, la ciudad cuyos restos yacen enterrados bajo los montículos de algunos lugares de la ciudad de Guatemala, como este en donde estamos ahorita, representan las huellas de una civilización que activó diversos circuitos y corredores por medio de los que las antiguas sociedades mesoamericanas tuvieron una intensa interacción antes del arribo de los conquistadores españoles. En su momento, Caminal Juyú fue un gran centro de poder político en el Valle de Guatemala. Se han contabilizado casi 50 localidades periféricas en estado actual de ocultación por la infraestructura urbana. Tanto si respetamos la propuesta de la afiliación teotihuacana o pensamos que este centro fue del todo autónomo, debemos comprender que el mismo representó una función rectora, puesto que científicos de la Universidad de Pensilvania, entre los que destaca Joseph Michaels, han establecido que Caminal Juyú era un cacicazgo sumamente importante que declinó en el período clásico. La ubicación de la sede del señorío, con algo más de 7.5 kilómetros de ancho, llegando por su lado suroeste al hoy extinto lago Miraflores, nos indica una importancia muy grande como centro de poder que subyugó a diversos subcacicazgos y señoríos subalternos, conformando un círculo de poder sostenido por prácticas políticas del despotismo tributario. Los cacicazgos son entidades sumamente particulares. Su estructura política social se basa en una pirámide en la cual existe una cúspide ubicada por los nobles. El estamento dedicado a la función de la dirección militar, la cual muchas veces estuvo también monopolizando la religión a través de los sacerdotes. Luego tenemos a los militares y comerciantes, sujetos a la autoridad de los estamentos nobiliarios, en una posición sumamente ventajosa con respecto a los macehuales o trabajadores tributarios. Estos últimos, como en toda Mesoamérica, fueron las capas dedicadas a la agricultura, la pesca y la caza. Actividades que demandaban preparación, las cuales eran transmitidas de generación a generación. Existía colateralmente la esclavitud como medio de obtención de trabajadores y castigo para crímenes. Continuando con el tema aquí dentro del museo, vamos a iniciar abordando lo que fue el proceso de decadencia de la cultura en Caminal Juyú. Bien, existen tres opciones para decir cómo fue que Caminal Juyú decayó y dejó de existir. La primera de ellas es el hecho mismo de las crisis climatológicas que afectaron el lago de Miraflores, que era el cuerpo de agua que abastecía los sembradíos de maíz, legumbres que alimentaban a esta población. Se maneja que posiblemente esa carencia de agua terminó, digamos, con un equilibrio ecológico existente hasta el momento, y hacia el año 900 dejó de ser viable la población en sus alrededores. Otra hipótesis que manejamos es el hecho mismo de las diversas crisis internas que se expresan en la guerra, en los conflictos bélicos. Cuando una clase social quiso derrumbar de su puesto privilegiado a los nobles, también hubo lucha, como pasó en el Petén. Las ciudades mayas decayeron por eso, según los arqueólogos especialistas. Otra, digamos, causa de posible desaparición de Caminal Juyú también fue el hecho de las enfermedades, las epidemias que mermaron su población, haciendo que fuera necesario no digamos salir de ahí, sino que trasladarse para buscar sitios donde fuera mejor el desarrollo que venían ellos teniendo fuera continuado. También digamos que tenemos que saber que afectó el comercio, afectó la producción de elementos necesarios para la vida,
y hacia el año 900 de Caminar Juyú no se conoce mayor cosa porque, y es el momento previo a la venida de grandes contingentes migratorios provenientes del centro de México, como lo son los calchiqueles, los sutujiles, los quichés, que van a establecer sus señoríos en las inmediaciones de este territorio. De eso nos habla el Popol Vuh, el libro del Consejo de los Quichés. Aunque también tenemos, yo creo que otras hipótesis, como tenemos, por ejemplo, como el cataclismo, ¿verdad? Que tenemos una historia de que excavadores holandeses vinieron hace muchos años y pudieron observar con instrumentos infrarrojos que dentro de un montículo hay restos de la sociedad de Caminar Juyú, realizando incluso hay edificios y personas en ellos realizando actividades cotidianas, en los cuales aparentan como que algo pasó y se quedaron inmersos, ¿verdad? Inertes. Eso lo tenemos también como sería motivo de investigación, ¿verdad? Y lo cual lamentablemente pues por la carencia de tecnología queda pendiente y sigue siendo un misterio, como todo la desaparición de las culturas antiguas, como la maya, ¿verdad? Que la cual no tenemos una certeza de cómo fue en realidad la decadencia de estas culturas. Es entonces como tenemos un aporte a la explicación de cómo Caminar Juyú dejó de ser la pujante ciudad y el centro de un gran señorío aquí en el centro de la República de Guatemala. Estamos en el Museo de Caminar Juyú aquí en Miraflores. En este momento tenemos a la compañía del licenciado Rafael Godínez y vamos a aprovechar su presencia para obtener una opinión de un especialista en la tecnología. Pero queremos saber qué le merece a él el estudio de las sociedades pasadas, aunque la industrialización pues, nos plantea el modernismo y la tecnología. Pues las tecnologías nuevas han llegado a revolucionar el mundo cotidiano. El conocimiento antiguo pues sigue siendo fundamental para la sociedad porque no lo podemos dejar olvidado. Sin embargo, las nuevas formas de educación incluyen estos aspectos tecnológicos que hacen dinámica una clase de las sociedades antiguas. Al aplicar tecnología nosotros estamos convirtiendo un elemento del proceso sólido, del conocimiento sólido y lo dinamizamos y lo cambiamos, lo transformamos en un conocimiento líquido. Y ese conocimiento líquido es a futuro, tiene una visión futurista porque los alumnos pueden comprender de una mejor manera, se integran más y de alguna manera muy activa toman en cuenta y aprenden mejor. Es decir, la tecnología nos permite como maestros modificar los conocimientos que tenemos del pasado, como es la cultura de Caminar Juyú, y hacer una invitación a nuestros estudiantes a interpretarla de otra forma, con los pensamientos del siglo XXI, la modernización, a través de todas estas herramientas que tenemos en nuestras manos. Claro, es muy importante para todo historiador en un tiempo, ubicarse en un tiempo y en un espacio, porque aunque sepamos el contenido de la historia, tenemos necesidad, y es muy importante, la aplicación de la didáctica, porque el conocimiento se presenta con mejor condición al utilizar todos aquellos recursos didácticos como es un museo, ¿verdad? Un centro arqueológico en el cual vemos los elementos físicos para traerlos a ese acontecimiento o la temática que vamos a exponer. ¿Cuál cree usted que es el aporte más significativo del Museo de Miraflores para interpretar el proceso histórico de la sociedad maya? Pues ubicándonos en esa temporalidad, en esos periodos que cuenta con salas donde se va a explicar el acontecimiento
y los procesos que tuvo la cultura maya, y así ubicándolos con esos elementos, aplicando esos elementos, viéndolos físicamente, nosotros podemos enseñar el conocimiento visual a los estudiantes. De esa manera podemos utilizar hasta visitas guiadas o visitas individuales para que ellos identifiquen esos elementos con la teoría, llevándolo a la práctica. ¿Qué valor considera para la enseñanza de la historia la presentación de un documental en Caminal Juyú? Muy importante, porque si este documental tiene todos los elementos de ese proceso histórico de Guatemala, de esos momentos que ha tenido Guatemala en el pasado o en el presente, para analizar ese acontecimiento, es de suma importancia ese documento, ese recurso, porque es un recurso que le va a servir a cualquier estudiante para poderlo visualizar, conocer, porque aparte de que tiene teoría, va a conocer los artefactos, los elementos que tiene la historia de la civilización maya, que es un gran aporte para el mundo. Como punto final de esta documental acerca de Caminal Juyú, un viaje al pasado para comprender nuestro presente, tenemos que hablar de la utilidad pedagógica de los centros arqueológicos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Las ruinas que quedan hoy de las antiguas ciudades mesoamericanas no solamente son un atractivo turístico, constituyen la muestra de la organización social, política y económica de las sociedades que habitaron estas tierras. En el contexto mesoamericano encontramos diversas culturas, civilizaciones y pueblos que dejaron plasmado en piedra, en cerámica, en otros tantos materiales que son estudiados por la arqueología, su forma de vida, ideología y religión. Tenemos que entender que un centro arqueológico, una ciudad perdida, encontrada por los arqueólogos, puede constituirse en una puerta para viajar a nuestro pasado, encontrando en él algunos aspectos culturales que fueron relevantes para la existencia de los pueblos que habitan nuestro país y la región mesoamericana, que encontraron en la venida de los europeos y la invasión española un quiebre hacia todo ese desarrollo cultural que venían realizando desde hacía varios miles de años antes de la era cristiana. En especial queremos dar las gracias a algunos de los profesores de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala que nos ayudaron en la realización del mismo, en especial a la licenciada Arminda Herrera de Castillo del área de Historia, al maestro Edgar Carpio del área de Arqueología y en especial a nuestro maestro de Tecnología Educativa, el licenciado Rafael Godínez. Es momento también de agradecer al conjunto de personas que han participado en la realización de este documental. Especialmente vamos a agradecer al técnico Juan Borrayo de acá de Guatemala por su atención, por su asesoría y su disposición a trabajar con nosotros, y
a todas las personas que de alguna u otra forma facilitaron el acceso de este grupo de estudiantes al Centro Arqueológico Caminar Juyú y al equipo de trabajo que estuvo con nosotros en cada uno de estos momentos de filmación y de exposición de todo lo importante que tiene Caminar Juyú para conocer nuestro pasado, viajar hacia él y en parte comprender nuestro presente que ha quedado ahí plasmado y se ha proyectado hacia el futuro, y que la arqueología y las ciencias sociales nos lo revelan hoy en día en excavaciones, en nuevos descubrimientos que van enriqueciendo nuestro legado histórico y nuestra identidad nacional y mesoamericana. Muchas gracias a todos.